De verdad pido honestamente perdón porque se me refleje en las gafas la luz, porque utilizo, bueno, pues la lámpara del escritorio, la enfoco en la pared blanca y eso pues me ilumina y me sirve a mí de foco. En fin, cositas un poco de andar por casa. Pues que bueno, es que si no, aunque tuviera un foco se me reflejaría las gafas igual, cosas de ser miope y un poquito medio ciega. En fin, no me voy a enrollar porque pues me gusta a mí mucho hablar, por algo me monté yo un podcast para poder darle yo al pico. Así que vamos a ir al meollo, vamos a ir al kit de la cuestión, y es que si el otro día yo te traje 3 libros para escritores, hoy te voy a traer unos cuantos más, pero no solo para escritores, sino más bien un poco para lectores en general. Y es que si quieres aprender a escribir, siempre se ha dicho que para ser un buen escritor tienes que ser también un buen lector. Así que en base a esa frase yo te traigo aquí hoy unas cuantas novelitas con las que inspirarte un poco para leer y aprender cosas de ellas. Y no se ve, pero son unas cuantas. Traigo para todos los gustos, para todos los colores, para todos los géneros. Independientemente del género que escribas, yo estoy segura que de alguna de estas novelas tú te la lees y a ti esto te sirve. En primer lugar, y si bien no es solo un libro, sino que son 3 porque se trata de una trilogía, te traigo lo que para mí es una historia fantástica, y fantástica literalmente porque es fantasía, pero no es una fantasía de dragones, hechizos y poderes, sino que es más bien una fantasía medieval. No hay ningún tipo de magia, pero sí que es, bueno, pues un reino inventado. Está ambientado un poco rollo así medieval, de hecho me da bastantes vibras a novela histórica griega, que es lo que a mí me gusta bastante personalmente. Tiene un poco como esa mezcla novela histórica griega, novela medieval, es un poco, los reinos son un poco diferentes entre sí y hay como un poco esa mezcla. Realmente este vídeo se puede considerar un poco mis lecturas favoritas, pero es que bueno, no voy a recomendaros algo que no me haya gustado. Son bastante cortos, pero son densos, en el sentido de que en cada escena está pasando algo, cada escena te está contando algo. Están narrados con una pluma exquisita. Si eres escritor, yo que tú, de estos 3 libros me fijaría en el estilo del narrador, en los diálogos, porque son una auténtica barbaridad. Porque esto es un enemies to lovers, pero un enemies to lovers de verdad, se tienen auténtico asco, porque literalmente se quieren matar el uno al otro, o sea que de enemies to lovers, vamos, la cima. Si estás escribiendo novela histórica, si estás un poco enemies to lovers, todo, es que de verdad yo en esta historia me fijaría en todo, sobre todo en la ambientación, en los diálogos, las descripciones son buenísimas, son sublimes, pero es que lo afilado de los diálogos jamás había visto algo de este nivel, algo de este estilo, en el que cada frase que dice el personaje de Loren, lo voy a llamar Loren, ¿vale? No sé cómo se pronuncia, lo siento. Cada frase que dice ese personaje es que es una navaja en la garganta, o sea, es que es una serpiente, o sea, es increíble lo sarcástico, lo ingenioso, lo pérfido que es, todo, o sea, como personaje es un 10 de 10, el personaje de Eivin también, que es un poco, digamos, un poco más el protagonista, o al menos desde el que vemos la perspectiva, no en una primera persona, pero aún así, digamos que el foco recae un poco más en él, en lo que él vive, y ahora sí también es un muy buen personaje, la relación de ellos dos, cómo se va forjando poco a poco y despacio, que de hecho me acabé este libro, me leí los otros 2 y fue a acabarme estos 2 y me volví a leer este para terminar de entender muchas cosas que yo creía que se habían quedado en el tintero y que necesitaba entender. Si quieres aprender a través de la lectura, si tu género es un poco la fantasía, la novela histórica, el enemies to lovers, tiras más para la romántica y demás, esta trilogía es la tuya. Además es eso, son cortitos, no te diría que son ligeros porque te estaría mintiendo, porque realmente tienen como mucha densidad de información y tal, pero tienen plot twist, tienen giros de guiones. Yo hago hincapié en los diálogos porque soy una apasionada de los diálogos, porque me encanta escribirlos y me encanta leerlos, y un diálogo bien hecho es que a mí me gana, a mí me tiene ahí ya para toda la vida. Así que en primer lugar la trilogía del Príncipe Cautivo, que además creo que ahora los han sacado con una reedición así como ilustrada y tal, pero bueno, en fin, una maravilla. Chef Kisset, 10 de 10, 5 estrellas, 800 tenedores, todo lo que tú quieras. Siguiendo un poco en la línea de lo romántico y del enemies to lovers, tenemos Rojo, Blanco y Sangre Azul. Me cogí la edición coleccionista a pesar de que tengo la edición normal en tapa rosa. Sí, ¿por qué? Porque soy una friki y a mí cuando algo me gusta mucho me suelo coger una edición coleccionista cuando sale, o alguna edición especial así que me guste, ilustrada o alguna cosa. El caso es que sigue un poco la misma línea que los libros anteriores. Ese enemies to lovers, aquí evidentemente no se quiere matar, pero sí se tienen bastante asco, se aborrecen un poco el uno al otro. Tenemos el cliché del amor prohibido, hay mucho arte dentro de esta historia, los correos de ellos son geniales, el humor tan afilado que tienen, los chistes que hacen así con subtextos y entre líneas son muy buenos, las descripciones también son bastante buenas, pero yo si me tuviera que quedar con algo de esta historia sería con la relación de ellos,
con la evolución de los personajes, con los diálogos que tienen también, porque son muy buenos. Vuelvo a hacer hincapié en el tema del humor, porque al final esto es una comedia romántica y una comedia romántica sin comedia pues se queda solo en romántica. Pero si este es tu género, es al menos a lo que te estás dedicando a escribir últimamente, debes leerte esto, poniéndote lo que viene a ser las gafas en modo escritor, que digo yo, y fijándote en esos detallitos. Pero bueno, esta historia es ficción porque si hubiera un escándalo monárquico con el futuro heredero de la corona inglesa y el hijo de la presidenta de Estados Unidos, alguno de los dos hubiera muerto en un accidente de coche. Tirando hacia la rama de los clásicos, si tú eres un poquito aquí, pues escritor de Monóculo, Café, Copa Puro y escribes a máquina, quizá lo tuyo es más el retrato de Dorian Gray. Ya habéis visto que aquí he dicho que tenemos para todos los gustos. Tenemos Enemies to Lovers, tenemos novela fantástica, tenemos escritor clásico, arquetípico, atormentado del cine, esta figura del escritor que todos conocemos. Es coña, sirve para cualquiera, de hecho es un clásico que siempre suelo recomendar, es un clásico del que tengo también la edición sin censura que me quiero leer, es un clásico cortito, ligero, a pesar de lo que conocemos por los clásicos, que normalmente se nos suelen hacer un poquito pesados, se nos hacen aquí bolas, se nos atragantan, pues en este caso el retrato de Dorian Gray no es tan así, se te puede hacer pesado en algunos momentos, pero yo aún así lo recomiendo porque las reflexiones que tiene, y bueno, pues si te interesa esas reflexiones sobre la moral y demás, de hecho Frankenstein de Mary Shelley también es uno que recomiendo bastante en ese sentido, porque tienen reflexiones bastante, bueno, pues sobre la moralidad, sobre el ser humano y demás, bastante interesantes. Así que si esto es un poquito más lo tuyo, yo que tú les echaba un vistazo, que por algo son clásicos y no le voy a llevar yo la contraria a la literatura así a niveles generales. Siguiendo el camino de los clásicos tenemos El Gran Gatsby. Esta sí es otra edición, es que los tengo repetidos, es que no paran de salir libros de los que tengo ya ediciones. Esta es una edición coleccionista del Gran Gatsby que, bueno, creo que estaba en los kioscos en España, no, seguramente lo conoce porque también estaba el de Virginia Woolf, del cual también tengo una edición. Estoy enferma, tengo que parar, esto no está bien. El caso es que también se trata de un clásico ligerito, un clásico corto, en el que yo, si fuera tú, me fijaría en las descripciones. O sea, las descripciones de este libro son una auténtica maravilla. Fitzgerald describe súper bien. O sea, fue lo primero que me fijé cuando me puse a leerlo, fue lo que más me atrapó, lo que más me gustó, lo que hizo incluso que fuera uno de mis clásicos favoritos, junto con El retrato de Dorian Gray y Frankenstein de Mary Shelley. Y además es interesante porque está narrado desde el narrador testigo, cosa que no suele ser bastante común en la literatura, y que bueno, sí, evidentemente hay algunos libros que hablan de ello, pero bueno, si estás un poquito modo aventurero, modo Indiana Jones, si te quieres lanzar a practicar con el narrador testigo, quizá este es el libro al que le deberías echar un vistacito, que por algo, como ya he dicho, es un clásico. Y si no, también te dejo aquí una recomendación, que es El ateniense de Pedro Santamaría, que de hecho fue el libro que hizo que yo me reenganchase a la lectura. La verdad es que es un libro que no solo hizo que me reenganchara a la lectura, sino que además hizo que me enamorara de la novela histórica, principalmente de la novela histórica griega, porque bueno, habla de una figura muy importante en aquella época y está narrada a través de un narrador testigo, porque cada capítulo lo narra un personaje diferente que está junto al protagonista de la historia. Pero en fin, ese junto con este, si lo tuyo es el narrador testigo, adelante. Si quieres fijarte en las descripciones, es tu libro. Vamos a fingir que no se ha gastado la batería de la cámara, he tenido que parar, dejarlo cargando y seguir grabando después. Efectivamente. La siguiente novela te la recomiendo si no has visto la película todavía, si eres de los raritos como yo que todavía en su momento cuando me leí el libro todavía no había visto la película, pero te lo recomiendo porque si te lees el libro y después te ves la peli, pues mola mucho más. Tampoco estoy aquí descubriendo América, pero es algo que te aconsejo básicamente porque el siguiente libro, la siguiente novela que te recomiendo leer si eres escritor y quieres fijarte en detallitos para aprender tú a escribir mejor, es El Padrino. Si la película ya es buena, el libro ya te puedes hacer idea. Y es que si yo fuera tú, cuando lo lea me fijaría en los puntos de giro. Igual punto de giro, la palabra te suena un tanto extraño, pero es plot twist, ¿vale? Vamos a normalizar, utilizar el castellano, este buen idioma que tenemos, que también tenemos, pues oye, las mismas palabras en inglés las tenemos en castellano, vamos a utilizarlas, yo desde aquí lo reivindico. Y si eres escritor, yo te aconsejo que te fijes en este libro, en los puntos de giro que tiene, porque hay muchísimas cosas que no las ves venir. Si no has visto la película antes, bueno, pues te las ves venir un poco más, pero si no te va a pillar de sorpresa totalmente. Más que nada por la forma en la que están narrados, por cómo está compuesta la escena, por cómo está compuesta la narración del libro, pero yo me fijaría en el desarrollo de los personajes, sobre todo en el de Michael Corleone, en la trama, en los puntos de giro, en la pluma del autor. Y también te puede servir algo que aconseja Robert McKee en su libro El personaje, el cual ya recomendé en el vídeo anterior, es que busques el centro del bien
incluso en los personajes que no son tan buenos. Porque si tu libro trata de una familia de mafiosos, como es en este caso, vas a querer que el lector empatice más con ella que con el resto de familias, el resto de mafias, el resto de villanos que haya en la historia, de antagonistas y demás. Y es que el lector o el espectador cuando ve la película empatiza con los Corleone, bueno, quizá ya no empatizar, sino que se quiere parecer más a ellos porque tienen el vínculo de la familia, de la lealtad y el honor a la familia. O incluso ellos, si mal no recuerdo, únicamente se dedicaban al juego y a no sé qué cosas más, porque Don Vito decía que él en las drogas no entraba, que no le parecía de bien. El resto de cosas mafiosas ya nos parecen bien, pero dibujo la línea en las drogas. Pero bueno, oye, mira, precisamente esto te sirve como un centro del bien. Y como utiliza este mismo recurso para que el lector se encuentre dentrísimo de los Corleone y diga, no, yo, esta familia para mí es la buena, aunque siga siendo pues una familia de mafiosos. Y por último, estos sí que contarían como libros independientes, más que nada porque no son ligeritos como pasaba con la trilogía de El Príncipe Cautivo. Y es que si me conoces de TikTok o de alguna otra red social, habrás visto que no me canso de recomendar al escritor Don Winslow, que a día de hoy es probablemente mi escritor favorito. Y es que es un autor que siempre recomiendo porque desde luego sus libros son una auténtica maravilla. Tiene libros más cortos que esto, como Muerte y Vida de Bobby Z, el cual también te recomiendo porque me lo he leído este año y la verdad es que está bastante bien, es ligero, lo tengo en la estantería, pero bueno, te dejo una imagen por aquí. Es bastante ligerito, es más corto, de hecho su pluma se caracteriza porque va directo al grano, o sea, cada frase es como si fuera un disparo, te está metiendo leña desde el principio hasta el final. De hecho es lo que más me atrapó de este autor, es lo que más me flipó. Sí que es verdad que todos los que leemos leído pues coincidimos en que su obra maestra es la trilogía llamada El Cártel. Este sería el primer libro, El Poder del Perro, El Cártel, la que da nombre a la trilogía, y por último, joder, cómo pesa, La Frontera. Estos libros tienen una crudeza espectacular. Si ese es tu camino y eso es lo tuyo y quieres que esa sea tu forma de narrar, te los recomiendo 100%. Me pasó con este por primera vez en mi vida, que fue el primer libro en el que yo estaba leyendo cierta cosa que sucede y tuve que hacer así y abandonarlo durante un ratito porque no era capaz de asimilar lo que acababa de suceder, lo que acababa de pasar, la barbaridad que se acababa de cometer, semejante atrocidad. Y yo dije, yo necesito un respiro de esto. Ya no solo eso, sino los personajes y sus evoluciones, las tramas, los puntos de giro, los diálogos que son buenísimos, una auténtica barbaridad. Es una mezcla entre realidad y ficción porque trata sobre un agente de la DEA y su guerra contra la droga, contra el narcotráfico mexicano. Hay muchos ejemplos de cosas que sucedieron en la vida real, evidentemente con nombres ficticios, muchas otras que son ficción y por desgracia muchísimas otras que son realidad. De hecho, una de las cosas que el autor decía al final de este último libro, si mal no recuerdo, los agradecimientos que hablaba con su editor, y es que su editor le decía, Don, ¿cómo vamos a contar esto? Esto es demasiado bestia como para que se lo crean, y él decía, es que esto es la realidad. Tengo que decir que el primero es de mis favoritos porque me encantó las relaciones que hay entre los personajes, me encantó porque al final se estaba como creando un poquito todo, me enganchó como nunca antes un libro me había enganchado, lo disfruté muchísimo leyendo, yo creo que por eso le tengo tanto cariño y por eso hago tanto hincapié en recomendarlo, en que si eres escritor y quieres adquirir bagaje, quieres centrarte en libros que te aporten cosas a tu escritura, este debe ser uno de ellos. Si con este tuve que apartar la mirada por la crudeza con la que pasan cosas, porque habla de, bueno, hay una trama de periodistas en México que habla sobre la guerra contra la droga y en fin, ya os podéis hacer una idea. Con este tuve que literalmente aparcarlo durante 3 días porque lo que sucedía era muy bestia. Son libros muy que cuando lo leáis, si es que lo leéis, tenéis que tener el estómago un poco preparado, la mente bastante abierta, tener claro a lo que os estáis enfrentando y cuando lo leáis me entenderéis porque no tengo ni siquiera palabras para describirlos. Son una experiencia totalmente y a mí personalmente como escritora me han cambiado, así que por eso los recomiendo a muerte. ¿Son densos? ¿Son gruesos? Sí. ¿Te vas a tardar en leerlos? Sí. ¿Pero te va a merecer la pena cada página de estos libros? Por supuestísimo que sí. Estos son tus libros porque es que incluso desde la primera página, la primera línea, eso que seguramente hayas escuchado de hay que enganchar al lector desde la primera línea, desde la primera línea. En fin, esto ha sido todo, estas han sido mis recomendaciones, espero que te sirvan de algo. Si te sirven de algo puedes dejármelo en los comentarios, si te gusta este tipo de vídeos te traeré más, déjalo en los comentarios, házmelo saber, pues con un like, con una suscripción, cositas que yo sepa de, oye, mira, le ha gustado el vídeo. Y eso, no mucho más, espero que te haya servido, si te ha servido yo me doy por satisfecha y nos vemos en el próximo vídeo.